Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos en una sesión más de Encuentros con Familias. Y bueno, el tema de hoy creo que es un tema que genera, ¿no?, mucho interés por parte de las familias, porque en una sociedad que es tan cambiante, que no sabemos cuál va a ser, el orientar a nuestros hijos a elegir no solo una carrera, sino luego un empleo, que no solo las cosas que te interesan, sino que lo que le vayas a coger tenga empleabilidad, es muy difícil. Hoy contamos con la presencia de Elena Ibáñez, que es la fundadora de la plataforma de orientación vacacional Singularity Expert, que nosotros en el colegio es el segundo curso que lo llevamos utilizando. Así que sin más, os dejo con ella. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Yo lo que quiero hacer es dedicarle una pequeña parte al principio para que podamos entender dónde estamos parados con todo este tema, porque hay veces que los padres siempre me dicen, pero de verdad es tan complicado elegir estudios con lo fácil que era en nuestra época, para que entendáis que sí que lo es. Y luego voy a hacer un breve repaso de algunos trabajos del futuro que llamamos, pero que en realidad existen ya, para que podáis tangibilizarlo y podáis asustaros un poquito más y saber que tenéis de verdad un reto con la orientación de vuestros hijos también lo tienen, porque hay muchas profesiones con alta demanda que no conocen, y entonces uno no puede elegir aquello que no conoce. Y luego me gustaría dejar un espacio bastante grande de tiempo para que me hagáis preguntas, porque seguro que tenéis por ahí cada uno, bueno, su caso, que seguro que es aplicable a otro y demás, ¿vale? Entonces voy a intentar hacer esta primera parte rapidito. Bueno, os voy a pedir así un momentito que cerréis los ojos y imaginéis el futuro, es decir, dentro de muchísimos años, cómo imagináis el mundo en el que vamos a vivir, dónde vamos a vivir, cómo es este futuro. Mucha gente se imagina esto, el típico futuro distópico, con naves voladoras, con edificios destruidos, y si me lo preguntáis a mí, yo me imagino algo más parecido a esto, que es una calle de Sevilla, que es de donde soy yo, y me lo imagino así, ¿por qué? Porque realmente el futuro, como veis aquí, es una mezcla o una confusión entre lo natural y lo artificial. De hecho, lo digital, que tanto se ha hablado de la transformación digital, la digitalización, los dispositivos digitales, esto ya es algo totalmente vintage, es decir, la transformación del mundo, la disrupción, los trabajos del futuro no van de lo digital, esto ya es algo como antiguo, es un concepto ya de décadas anteriores, y realmente donde está esa disrupción, como os digo, es en que va a ser cada vez más difícil confundir algo natural, algo real, de lo que no lo es, ¿vale? Y entonces yo ahora os voy a invitar, este es mi hijo, que lo traigo con mucha ilusión porque mi hijo vino a este cole, o sea, yo soy una madre de ex alumno de aquí, que yo venía cada mañana a traer aquí a mi hijo, entonces me hace muchísima ilusión estar aquí hoy con vosotros, y os voy a invitar a dar un paseo con él dentro de 15 años, por ejemplo, ¿no? Entonces él pues va a salir de nuestra casa de Sevilla con unas zapatillas, con unas bambas que se ha impreso en una impresora 3D printing en casa, que por supuesto se ha diseñado él, porque siempre le encantó diseñar. Ha pasado de largo una farmacia en la que no ha parado, y antes sí que paraba siempre, porque ahora tiene un implante bioelectrónico que hace que se le libere la cantidad exacta de medicamento que necesita su cuerpo para atender la enfermedad que tiene. Y va caminando porque ha quedado con sus amigos en una hamburguesería para comer carne que no existió, por supuesto, nunca de ninguna vaca, de ningún animal, carne artificial, y ha quedado con sus amigos porque va a celebrar que va a ir después de los amigos, va a coger un coche que por supuesto no lo va a conducir una persona, porque ha quedado ahí con su mujer para hacer una modificación genética del bebé para que no herede la enfermedad que él tiene. Entonces, esto que os parece algo como muy raro, incluso inquietante, esto está a la orden del día. Todo lo que os acabo de contar es totalmente real, hay muchísima gente trabajando en ello y hay muchísimas ofertas de trabajo en todo lo que os acabo de decir, ya ahora mismo. No si contamos el decalaje cuando vuestros hijos vayan a incorporarse al mercado laboral, ¿no? Entonces, esta es la situación que hay ahora mismo en España. No es no os sintáis raros porque vuestros hijos no saben qué estudiar, le pasa a la práctica totalidad, o sea, es algo absolutamente natural, no es que vuestros hijos estén más empanados que otros, o sea, es algo absolutamente natural. El problema está en que todavía la mitad en España sigue eligiendo formaciones para profesiones que están ya desapareciendo,
Y esto pues probablemente será parte de la razón por la que tenemos el ratio de abandono universitario más alto de Europa. 1 de cada 3 chicos que salgan este año en junio de aquí, en el primer trimestre del año académico siguiente, pero que es el último trimestre de este año, va a abandonar la carrera que ha elegido, 1 de cada 3. En FP el ratio es aún mayor. Y mientras todo esto está pasando, pues tenemos a casi la mitad de las empresas, y este dato está creciendo, con vacantes sin cubrir por falta de perfiles. Y esto, que es un problemón, obviamente, tanto económico, sociológico, familiar, personal y demás, pues también es una oportunidad, joder, para que orientemos a los niños bien y vayan escogiendo formaciones que, además de que les gusten, ¿no?, pues que respondan un poco a estas vacantes que hay aquí, ¿vale? Entonces, esas vacantes de las que hablamos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos trabajos del futuro? ¿O cuáles son esos trabajos con futuro? Da igual cómo los queramos llamar. ¿Cuáles son esos trabajos raros que en realidad, como os decía antes, están a la orden del día y que no los elegimos porque no los conocemos? Siempre se dice que los trabajos del futuro no se han inventado, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a estar elucubrando ahora, inventándonos si mi hijo va a ser un taxista volador o va a ser algo que no conocemos? Bueno, pues el tema es que efectivamente hay muchos trabajos que no es que no se hayan inventado, es que no se ha desarrollado la tecnología como para que hayan podido emerger, pero sí que hay muchísimos desconocidos que están emergiendo, que están teniendo una empleabilidad creciente, es decir, que van a suponer una mayor oportunidad para nuestros hijos y que ya están ahí y que no se conocen. Entonces, esto es a lo que nosotros nos gusta darle visibilidad, que ellos lo conozcan, que vosotros lo conozcáis, que los colegios, por supuesto, también lo conozcan, porque los orientadores en los colegios están totalmente desbordados, los pobres, y todo este mogollón, ellos no tienen tiempo de ponerse al día, de actualizarse con tantísimas formaciones, con tantísimos trabajos. Entonces, eso es lo que queremos hacer nosotros, desde Singularity Experts. Entonces, voy a hacer un repaso breve por algunos de esos trabajos del futuro que, como os digo, ya existen, tratan de representar más o menos todos los sectores y, sobre todo, tratan de representar todos los ámbitos de conocimiento, para que podáis estar tranquilos de que todos aquellos que tengáis hijos que no estén en el bachillerato tecnológico o que ya le veáis, si son más chiquititos, que no tienen un perfil tecnológico, que tienen futuro. Es decir, que hay muchos trabajos que tienen que ver con ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el efecto blockchain para trazabilidad de órganos y medicamentos, que esto es algo, bueno, que no quiero repetir esta expresión de que ya se está utilizando, de que ya existe, porque esto aplica a todos, pero bueno, esto, para que lo entendáis brevemente, es para asegurar que todos los órganos, cuando se donan, siguen la cadena de frío, no se rompen en ningún momento, o para todo el tema del tráfico de medicamentos y demás. Bueno, pues para evitar este tipo de cosas. El experto ético en biología sintética, bueno, pues hay ya muchos investigadores que empiezan a manifestar cierta preocupación porque los minicerebros que están produciendo en los laboratorios empiezan a tener sensaciones, y bueno, y todos sabemos que la tecnología, cuanto más avanza, más dilemas éticos crea, y más personas formadas en filosofía, por ejemplo, se necesitan para abordar estos retos. Esto, por ejemplo, para perfiles humanistas, pues es una salida que, por ejemplo, hace 10 años no se veía tan claro, y ahora pues sí que es una magnífica oportunidad. Diseñadores de exoesqueletos de ampliación de condiciones del humano, esto, bueno, además de para personas que necesiten esta fuerza y demás, también para trabajadores que están en fábricas, por ejemplo, que les permiten coger muchísimo más peso del que un humano puede, y además, sobre todo, que evita lesiones y demás, y esto ya también se está utilizando muchísimo. Terapeutas especializados en realidad virtual, en realidad aumentada, pues por ejemplo para superar fobias a la araña, por ejemplo, que te proyectan una araña en la mano, o alturas que te proyectan pues una escalera a un centro comercial, por ejemplo, debajo de ti, y está demostrado que son muchísimo más eficaces. Expertos en gemelos digitales. Los gemelos digitales son réplicas virtuales de cualquier cosa. Puede ser desde un motor hasta una fábrica, hasta una ciudad entera. Por ejemplo, Singapur tiene un gemelo digital entero de su ciudad, de un cuerpo humano. Aquí en La Paz ya hay gemelos digitales pediátricos para poder anticipar, predecir tratamientos médicos sin
efectivamente. Entonces, esto se está utilizando cada vez más. Lingüistas en procesamiento del lenguaje natural, que son estas personas que estudian lingüística, también vienen del mundo de las humanidades y que le enseñan a hablar y a entender a las máquinas, que esto no lo hacen los ingenieros, lo hacen los lingüistas, y esto os podéis imaginar también que con la interacción humano-máquina pues es cada vez más importante también. El experto en bioremediación, que hacen que partículas, que seres vivos realmente puedan, por ejemplo, consumir desperdicios de la naturaleza para el medio ambiente y demás. Expertos legales en ciberseguridad. Aquí también ponemos el experto legal para saber que todos los expertos normativos, derecho y demás, hay algunas especializaciones, obviamente, que tienen más crecimiento que otras, ¿no? Y diseñador 3D printing para vehículos, esto también, esto se está utilizando también muchísimo, pues por ejemplo, para hacer repuestos de una manera mucho más económica, más personalizada, más rápida, incluso con el 4D printing para que pueda, en algún accidente, por ejemplo, que sean más aerodinámicos, que puedan absorber mejor el golpe. Bueno, eso también se está utilizando mucho. Y este es el último que os pongo, que es como el más sofisticado, que es el experto en captación de energía solar en el espacio, que hay prototipos ya también en esto, y también hay personas trabajando en esto, ¿no? Entonces, el objetivo de poneros así muy rápidamente estos trabajos, por supuesto hay muchos otros que quizás no suenen igual que estos, pero que son igual más normales, no sé, pues por ejemplo un experto en RPA, o un experto en Edge Computing, o muchísimos otros que podrían encajar perfectamente con vuestros hijos, y que lo interesante es poder identificarlo a tiempo para que reciban esa formación adecuada y puedan empezar a abrir su mirada y empezar a entender que el mercado laboral en el que van a trabajar no tiene nada que ver con el que nosotros le podemos recomendar desde la visión más limitada que tenemos nosotros, ¿vale? Entonces, si os he metido un poquito de miedo en el cuerpo, está bien, porque esa era la idea, pero realmente lo que vengo a trasladaros es la oportunidad, ¿no?, de todo esto. Es verdad que estamos en el momento de la historia en el que es más difícil elegir estudios, eso está claro. Sabéis que en España tenemos más de 2.500 grados universitarios, acordaos de cuántos había cuando vosotros elegisteis. Imaginad el trabajo de los orientadores, las orientadoras en los colegios cuando tienen que recomendar uno entre todos estos miles de grados, FPs, cursos de especialización. Es absolutamente inabordable, por no hablar ya de los trabajos a los que aspiran los estudiantes, ¿no? Entonces, en realidad, es una oportunidad. Es verdad que se complica mucho la decisión, pero, hombre, cuanta más oferta hay, pues parecería que más se puede ajustar al perfil de nuestro hijo o de nuestra hija, ¿no? Entonces, realmente nosotros esto lo vemos como una oportunidad. Si pudiera darle yo 2 consejos, ¿no?, a vuestros hijos para su trayectoria profesional, sí o sí van a tener que ser una especie de Leonardo, van a tener que saber un poquito de todo, pues de todo igual es un poco exagerado, pero sí que el que le gusten las artes, que le pierda el miedo a la tecnología, y el que le guste la tecnología, que le pierda el miedo a la gestión, y el que tenga un perfil de gestor, que le pierda el miedo al diseño, porque esto cada vez es más así. Los modelos de negocio se diseñan, los ilustradores utilizan, ya sabéis, inteligencia artificial, los ingenieros tienen que tener en cuenta, antes veíamos el dilema ético, tienen que tener en cuenta la ética de los algoritmos, por ejemplo. Entonces, esto es algo innegociable. O sea, vuestros hijos sí o sí van a tener que saber un poquito de todo, y es muy bueno que se lo vayáis diciendo, porque esto de las ciencias, las letras, la raya aquí en el agua, esto no es así, y de hecho los perfiles más empleables son los que le pierden el miedo a aprender un poquito de todo, y esto es súper importante. Y luego el segundo consejo que les daría es que se conviertan en personas a prueba de robots. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que está claro que todo lo que la tecnología pueda hacer, un empleador siempre va a implantar tecnología, porque es 24/7, no descansa, no comete errores normalmente, no se queja,
y esto es así. O sea, esto queramos o no queramos. Luego ya vendrán los debates de si se le imponen impuestos a la inteligencia artificial, pero bueno, eso ya es otro debate, pero en realidad esto es así. Entonces, tenemos que ir formando a nuestros hijos o ir dándoles el mensaje de que todo el tiempo que le dediquen a la formación, que sea sobre todo en cosas que no solo la inteligencia artificial, sino que la tecnología no puede hacer. Es cierto, por ejemplo, todos los que estéis familiarizados algo con el mundo de la consultoría, por ejemplo, bueno, pues ahora con ChatGPT sabemos que le damos al Enter y te salen muchas cosas, ¿no? Bueno, pues hay estudios súper interesantes, por ejemplo, que dicen que la inteligencia artificial generativa en niveles, digamos, medios estandariza a todos los consultores, es decir, el consultor mediocre, el menos bueno, da como el peguillo y el bueno pues se queda ahí, y entonces eso es así, pero en proyectos realmente complejos, el buen consultor, es decir, el ser humano bueno a prueba de robots, el performance que tiene es muchísimo mejor que el que entrega la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, y a eso me refiero cuando digo que las personas, no solo los estudiantes, nosotros como profesionales también, tenemos que convertirnos en perfiles a prueba de todo esto. Y cada vez más, porque si ya lo tenemos que hacer nosotros con nuestra edad, imaginad vuestros hijos cuando salgan al mercado laboral, esto va a ser, porque los ciclos de innovación antes eran cada 10 años, luego cada 5, luego cada 2, y ahora empiezan a ser cada 6 meses. Entonces es muy rápido todo, ¿no? Y entonces, bueno, ya para acabar, porque sí que me gustaría que me preguntarais cosas si tenéis dudas y demás. Eso es una cosa que yo siempre les cuento a ellos. Siempre les digo que para ser felices en un trabajo se necesitan 3 cosas, que son estas 3 cosas que veis aquí, que es poder hacerlo, tener capacidades, saber hacerlo, pues haberse formado en eso, porque si no eres capaz de hacer algo, pues vas a estar muy incómodo y entonces no vas a ser feliz, y querer hacerlo. Las 3 cosas al mismo tiempo. Este slide va por esos padres de, ¿pero qué va a escoger mi niño? ¿Lo que le gusta o lo que tiene salidas? Esa pregunta no os la hagáis nunca, como padres, no os la hagáis nunca. Vuestro hijo tiene que elegir lo que cumpla estas 3 cosas. Luego ya está la dificultad de identificar sobre todo esto, lo que quiere hacer, porque esto es más fácilmente medible, pero bueno, esto no es que no sea medible, lo es, de hecho nosotros lo estamos midiendo aquí, es medible. Lo que pasa es que esto no cambia con la vida, por ejemplo, las aptitudes cognitivas, el pensamiento computacional, la personalidad, esas dimensiones en una persona no varían apenas con los años y esto varía mucho. Varía mucho. De hecho, tú me estabas comentando ahora que estabas haciendo un curso, ¿verdad? Que no lo quiero decir aquí porque igual tú no quieres que lo mencione, pero que responda a un cambio de intereses completamente de tu vida profesional. Entonces esto sí que cambia. Esto es un reto identificarlo y sobre todo es un reto identificarlo en los estudiantes más jóvenes. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta hacer cosas, pero hay veces que es difícil decodificarlo en un interés profesional. Me gusta pintar, vale. Me gusta arreglar la bicicleta. Me gusta ver un vídeo de un canal en YouTube que me encanta. Vale, pero eso ¿cómo lo decodificamos, ¿no? Ese interés, y cuanto menos conocimiento tiene uno sobre los trabajos del futuro, más difícil es decodificarlo, porque es más difícil trasladarlo a algo real que existe. Entonces, pero bueno, eso es un reto, pero independientemente de ese reto, esto es lo más importante. Como esto cambia, pues muy probablemente vuestros hijos cambiarán muchas veces de profesión en su vida. No hay problema, sí, que no hay problema. O sea, que nosotros en la orientación no queremos que un estudiante coja una decisión y ahora se quede con esa decisión 10.000 años, que es que eso no va a ser real. Pero como mínimo, primero, que escoja cosas, que más o menos le gusten. Segundo, que no engrose ese ratio de abandono universitario como hemos visto antes. Tercero, que asegure que esa formación que está recibiendo le va a capacitar para trabajos del futuro. Hombre, hay algunas cosas, unas bases que sí que queremos que se cumplan. Entonces, aunque
Dentro de 10 años le han cambiado los intereses a vuestro hijo, pero por lo menos que ahora esté tomando decisiones que sí que sean, estén alineadas con su presente, con lo que le gusta, y estén un poquito alineadas a futuro con pues hacia dónde va el mercado, ¿no? Y esto es súper importante. Entonces, esto es lo que yo os quería contar. Nosotros, ya acabo con esto, nosotros lo que hacemos en Singularity Experts es, hacemos un diagnóstico de esto, de los chicos, es decir, le hacemos una prueba de aptitudes cognitivas para saber, bueno, pues cuáles son las que más destacan, si tienen más alta la inteligencia fluida, que es la típica inteligencia del ingeniero, la inteligencia cristalizada y demás. Le hacemos pruebas, por ejemplo, de personalidad para identificar si tiene la abstracción alta, la abstracción baja, la sensibilidad alta, la sensibilidad baja. Tiene muchísimo que ver todo esto también en la elección de estudios y de profesiones. Le hacemos, por supuesto, test de intereses profesionales, test de sectores. No es lo mismo querer ayudar a los demás desde el ámbito de la educación que querer ayudar a los demás desde el ámbito de la salud, por ejemplo. Le hacemos pruebas de afinidad por tecnologías, la robótica, la inteligencia artificial, el Big Data y demás. Y entonces con todo esto pues lo que hacemos es sacar una especie de ADN y ese ADN hace el match con las profesiones de futuro que mejor encajan con el perfil y luego con la ruta formativa que lleva asociada esos trabajos del futuro. Las rutas formativas siempre empiezan pues desde el momento vital en el que esté el estudiante. Si está en tercero de la ESO, pues ya le vamos orientando hacia el bachillerato que debería coger en cuarto, ahí ya sí que sí. Incluso ahí podemos recomendar bachillerato internacional o no, porque el bachillerato internacional responde bien para un perfil como muy concreto, ¿no?, de estudiante. Y luego ya en primero y en segundo, pues por supuesto para elegir grados y luego también incluso para profesionales adultos como vosotros también lo hacemos para identificar pues máster o algún posgrado o un MOOC, un curso online, pivotes profesionales, ¿no? Y esto es lo que hacemos, como os digo, pues con este foco en trabajos de alta empleabilidad, pero siempre sobre la base de un conocimiento muy exhaustivo del estudiante, porque eso es lo más importante, conocer realmente el potencial, el perfil. Muchas veces pensamos que nosotros como padres, por desayunar y cenar todos los días con nuestro hijo, somos los que mejor le conocemos, y esto, bueno, yo es que no os puedo explicar, o sea, la de veces que he comprobado que es que esto no es así, porque hay muchas cosas, o sea, por ejemplo, un niño muy aplicado que tiene muy buenas calificaciones, pues tú a lo mejor no te vas a dar cuenta que se le da mejor que otra cosa, porque como todo lo va a hacer bien porque es aplicado, pero eso no es hacia lo que él está inclinado. Entonces, no es tan obvio, ¿no? Nosotros lo que estamos totalmente centrados es en el qué estudiar, porque el dónde estudiar es un tema en el que entran tantísimos otros factores que van mucho más allá de la orientación académico-profesional. Por ejemplo, mencionas Stanford. ¿Qué chico, no te digo de Madrid, de España, opta para entrar ahí, ¿no? Entonces, pues ahí ya nos metemos en unos temas de capacidad económica y muchas otras cosas que... O sea, realmente a mí lo que me interesa hoy realmente es que todas las incertidumbres que puedan tener padres de, joder, con el mundo este en el que estamos, a ver qué va a decidir mi hijo, será la opción adecuada, me da miedo que escoja algo para que esté desapareciendo y entonces se convierta en esas personas que están en el paro en España porque han estudiado una carrera y están de camarero, con todo el respeto, pero no es lo que ellos querían hacer en otro sitio. ¿Cómo les oriento si ni yo mismo sé lo que hay fuera, lo que está emergiendo, lo que está desapareciendo? Entonces, un poco responder más a eso, porque el dónde ya... Ahora cuando hablaba del itinerario académico, que hablaba de que nosotros incluso a un chico de cuarto de la ESO, en el itinerario académico, ya le están apareciendo MOOCs gratuitos, que muchas veces pues son pues efectivamente, de estas universidades que tienen cursos online gratuitos maravillosos. Pero sí te digo, o sea, yo porque también tengo a mi hijo ya con 22 años en la universidad, pero que normalmente el pain
que hay normalmente en padres que tienen que elegir está todavía antes de lo que tú estás diciendo. Está como en... ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué bachillerato coge este niño? ¿No? O sea, está más ahí. Está más ahí. ¿Por qué lo hemos hecho en primer de bachillerato, no? ¿Y por qué no antes? Vale, el año pasado lo hicimos también en primer de bachillerato, pero lo hicimos en noviembre y cuando estuve leyendo todos los informes de todos, me di cuenta que a lo mejor era esa promoción, que eran muy inmaduros y no sabían contestar las preguntas. Y entonces este año lo que hemos hecho es pasarlo a enero. ¿Por qué? Porque en noviembre lo que hemos hecho es la feria de las universidades, que ya ellos antes de ir a la feria se han tenido que preguntar qué quiero ir, dónde me quiero ver, o sea, ya han tenido que hacer, digamos, preguntarse eso para luego enfrentarse a este cuestionario. Las promociones en general, por desgracia, vienen cada vez más inmaduras. Entonces, por eso lo hemos retrasado más. Es verdad que estamos intentando, pues ya en tercero de la ESO ya tienen que empezar a elegir a finales de tercero, ya vamos a hablar con él, les damos charlas de que tienen que elegir una serie de asignaturas que les va a marcar para el bachillerato, entonces eso sí que lo vamos haciendo, ¿vale? Es verdad que ahora, por ejemplo, cuando fueron a la feria de universidades les hemos pasado un cuestionario y muchos se han apuntado a tener una entrevista de orientación vocacional. Entonces, entre lo que ha salido en el test, la orientación vocacional, Paco, que es el director de bachillerato, que les ayuda un montón y todo, creo que vamos a ir bien encaminados. En este cole se ha pasado una prueba de intereses profesionales, una prueba de afinidad por tecnologías, de afinidad por sectores y una prueba de valores. Y luego hay una prueba de intereses personales más de las asignaturas que más le gustan y demás. Entonces, en la prueba de intereses profesionales, lo que nosotros hacemos ahí es medir las combinaciones que hay de intereses, porque nadie tiene nunca un interés puro por algo. Lo que hacemos es medir la combinación de los intereses con los pesos que tiene cada uno. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay muchas niñas con cierta edad que quieren ser diseñadoras de moda. Esto es un dato. Entonces, ¿qué pasa? Que esos intereses que están bien, o sea, que están bien, quiero decirte que ella, cuando responde al test, ella le gustan cosas de fotografía, le gustan cosas de cine, le gustan cosas creativas, es verdad, ¿vale? Si tiene un interés empresarial alto y luego tiene un interés creativo pegado al interés empresarial, muchas veces son estudiantes que cuando ya, lo que ella dice, cuando son un poquito más maduros, por ejemplo, les van muy bien las carreras que tienen que ver con diseños de modelos de negocio, carreras de emprendimiento, liderazgo, emprendimiento e innovación, porque son personas que les gusta la creación bajo el punto de vista de la empresa, pero no son nada afines a la parte de contabilidad, recursos humanos, de un ADE. O sea, aunque sean niños de empresa, no les puedes meter en un ADE, ni en una economía, ni en un finanzas, porque no es su... Entonces, ¿qué es lo que hace este test? Tú decías ahora que un hijo tuyo le había salido biosanitario, ¿no? Decías. Vale, pues incluso dentro de ese ámbito, en función de la combinación que tenga, porque hay una combinación, por ejemplo, que es científica asistencial, pero puede ser al revés, puede una combinación social investigadora, que pertenece al mismo ámbito, las dos combinaciones pertenecen al mismo ámbito, pero la primera está más dirigida, por ejemplo, una biotecnología, una bioinformática, una ingeniería biomédica, incluso, sí, una biomedicina. En cambio, lo segundo está más orientado a un médico. Entonces, en función de... O sea, eso es lo que hace el test de intereses. Hay chicos, por ejemplo, que están como muy tal, arquitectura. O sea, te cuento casos que son como del día a día, ¿no? Y es verdad que tienen intereses científicos altos, técnicos, pero, por ejemplo, tienen intereses creativos muy bajos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le llevamos hacia carreras que puede ser una arquitectura técnica, una ingeniería civil, pero no tanto una arquitectura, porque entonces lo que hace es ir ponderando esta combinación de intereses que aparecen. Luego hay chicos que tienen más de una combinación de dos intereses, que a lo mejor tienen 4 intereses. Eso se da mucho, por ejemplo, en niños que tienen capacidades altas,
como les gusta mucho aprender porque se les da muy bien, pues cuanto más aprenden, más cosas les interesan, entonces eso se da mucho ahí. Y eso también te lo ve el test, porque hay niños que cuanto más intereses tienen, más valores, les sale mejor. Como hay uno que vi que tenía casi 10 empleos, o sea, tenía un montón de visiones, Claro. y otros que les ha costado más, pues a lo mejor tenía 4, tenía 3. O que lo tienen más claro. O tiene más claro. O que lo tienen más claro. Son valores. Sí. Lo llamamos valores. Los valores Son valores. los valores que nosotros medimos son el social, el medioambiental, el animal y el transhumano. Esos son los Preguntas 4 tipo- valores. Lo otro, lo de la creatividad, son intereses. Los intereses, que son 6, que está el científico investigador, el social asistencial, el técnico manual, el empresario persuasivo, el artístico creativo y el oficina administración. Porque en este test no se incluye el test de personalidad. El test de personalidad, ¿qué te dice? Que no está aquí incluido, ¿eh? Pero por si te ayuda a diferenciarlo. Por ejemplo, el test de personalidad te mide tu tipo de pensamiento, si tienes la abstracción alta o no. Por ejemplo, todos esos niños que hablan a 4.000 metros, siempre divagando con metáforas, que están muy ensimismados, que se mueven muy cómodos en las ideas. Hablando de ideas, pues estos niños tienen la abstracción alta. Y luego hay niños que son al pan pan, al vino vino, siéntate en la mesa y se sientan encima de la mesa, son muy concretos, muy literales. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay algunas profesiones que tener la abstracción alta es maravilloso, un filósofo. Pero, por ejemplo, un ingeniero, pues a lo mejor no, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro rasgo de personalidad, la dominancia. La dominancia, pues hay veces que hay niños que tienen la dominancia alta por personalidad, y eso no quiere decir que sean unos mandones, simplemente que, por ejemplo, para gestionar equipos fue fenomenal, pero un psicólogo, pues con la dominancia alta, pues no. Entonces, esos son los rasgos de personalidad. Pero eso no está aquí metido. Aquí está intereses profesionales, pero bueno, que sirve la base. O sea, en este país, toda la orientación que se ha hecho durante décadas y décadas y a día de hoy todavía, era como mucho intereses profesionales. Luego ya, hombre, las aptitudes cognitivas sí, pero para otro tipo de orientación, no Sí, profesional, para temas ya más de de aprendizaje. Más efectivamente. Pero esa es como la base. Y eso es lo que te digo yo, que cambia con la edad, claro. Pero bueno, que normalmente, a ver, a estas edades, ¿cuándo cambia mucho? Pues cambia lo que dice ella, cuando son más inmaduros, pues todos queremos ser criminólogos, diseñadoras de moda e influencers, eso está claro, y luego pues pasa un solo año o incluso 6 meses Y ya quieren otra cosa. y de repente ya... Pero cuando se dan cuenta que ya no pueden ser futbolistas. Claro, cuando se dan cuenta, claro, ya les cae la ficha. No. Claro. Sí, les cae la ficha y dicen, ya esto va en serio, ya... Y entonces ahí es cuando se saca partido realmente. Quería preguntaros vuestra opinión, ahora que está muy, o antes no había tanto doble grado, ¿no? Sí, bueno, yo te puedo dar mi opinión personal, un poco por la experiencia que tengo. Yo pienso que tiene una cosa buenísima que he hecho muy en falta en la educación española, que igual tiene algo que ver con lo que tú decías, que es la hibridación de conocimientos. Como en este país tenemos muy poco grado abierto, muy poco grado en el que tú puedas ir eligiendo a medida que vas madurando, o que te hagas una carrera más tailor-made, o que tú puedas estudiar, una informática con una filosofía, que es que me parece buenísimo, por ejemplo, un auditor de algoritmos. Como esto no existe, pues la manera de complementar la formación es, hacer una pega ahí de los 2 grados, y entonces dices, vale, pues ahora voy a ser un ingeniero biomédico y además con una ingeniería de telecomunicaciones. Y ahora le voy a meter el bioimplante este que hemos dicho antes de bioelectrónica, ateo, pues mira, sale de ahí. Luego está el tema de la carga lectiva. Pues la carga lectiva pues tiene más que un grado. Entonces, nosotros normalmente cuando recomendamos doble grado es cuando vemos unas aptitudes alineadas con esta mayor carga lectiva. Eso lo vemos en el test de aptitudes cognitivas, en ese de ahí. No es lo mismo un niño con un IQ de más de 130 que con uno de 82. Pues claro. Entonces, lo del doble grado para todo el mundo, pues me parece que hay veces que es una faena para los niños, porque se pone de moda
De hecho, nosotros lo vemos muchísimo porque nosotros preguntamos, ¿y qué tienes en la cabeza? Porque nos gusta preguntárselo. Que hay veces que está algo alineado con lo que sale del diagnóstico y hay veces que nada. Y muchas veces vemos, pues quiero hacer, pero del tirón, un doble grado tal, pero un doble grado, ¿por qué? Y hay veces que encaja y hay veces que yo obviamente no lo recomendaría, bueno, y de hecho no lo recomendamos, pero ¿por qué le vas a hacer a un niño pasarlo mal solo porque se ha puesto de moda algo? Ahora, en otros casos, o sea, ya te digo, por la parte de los conocimientos complementarios, pues eso lo veo estupendo. O sea, por ejemplo, no sé, alguien que haga una ingeniería aeroespacial con una ingeniería informática, ahora que la IA en el sector espacial está, con perdón de la broma, pero vamos, despegando pero a lo bestia, pues vale, pero que ese pero siempre me gusta aumentarlo porque al final son los niños los que acaban, si no les encaja, ¿eh? Si les encaja, estupendo. Parece como que si escoges un grado no eres nadie. Y es que eso, no sé. Sí, es eso, sí. Y luego también habría que ver qué doble grado. Claro. Porque te digo yo el ámbito que conozco más, que es lo que se puso de moda, como decía Elena, psicología y criminología. ¿Cuántos criminólogos hay en España? O sea, ¿cuántos? O sea, claro. Entonces, y luego puede ser que llegue un momento que te das cuenta que la criminología no te gusta, porque ya estás como muy especializada desde primero de carrera. Entonces, habría que analizar qué grado, un poco todo. Y además que es que tampoco hay prisa. Se puede luego hacer una segunda carrera. Bueno, y de hecho, pues con ese tiempo, esto una vez, yo siempre cuento que cuando le preguntaron al fundador de Alibaba, ¿cómo se llamaba? Le preguntaron que si él le pedía a su hijo que sacara 10 en todo, él decía, fíjate tú este perfil, vamos, de tío que se supone que es como súper exigente, y él decía que no, que él quería que aprobara porque el resto del tiempo que lo dedicara a cosas complementarias a la escuela. Y bueno, y esto Bill Gates también, hay una frase de Bill Gates que decía que él no sacaba 10 en todo y que en su carrera ahora los que sacan 10 en todo trabajan para él. Entonces, es verdad que yo te diría que con todo ese tiempo, que bueno, en algunas ocasiones, vamos, no siempre aplica, pero en algunas ocasiones, todo ese tiempo de más que le va a dedicar un niño a la segunda carrera, pues si se le dedica a MOOCs, a cursos online, a hacer deporte, joder, maravilloso. La universidad, digamos que rápida no va con el tema de los contenidos, eso es así, lo cual no quiere decir que, hombre, que por ejemplo, según el World Economic Forum, el trabajo que más crece, los trabajos que más crecen, más rápidamente crecen, pues Machine Learning, Big Data, desarrollo de software y todo eso, hombre, haces una ingeniería informática, una ingeniería de ciencia de datos, estás formado. Y luego vas complementando. Pero es cierto que ellos ya se están dando cuenta, por ejemplo, nosotros, nosotros tenemos esta plataforma de orientación, pero en realidad somos expertos en trabajos del futuro y nosotros hacemos proyectos de consultoría a universidades para anticiparles las formaciones que deberían estar comercializando para atender a las demandas del mercado. Porque las universidades cada vez más están llegando a acuerdos con empresas para crear cursos que les respondan a los perfiles que ellos están necesitando. Por eso siempre pongo ese slide de las empresas. Claro, y lo están haciendo cada vez más porque las empresas cada vez más están viendo que salen egresados que no responden. Hay muchas especializaciones que todavía no tienen una respuesta en la formación y, por ejemplo, los trabajos que recomendamos de Digital Twins, por ejemplo, no hay formaciones, por ejemplo, en salud, que se están utilizando cada vez más, no hay ningún máster específico de gemelos digitales en salud, por ejemplo, con el peso que tiene a nivel de conocimiento experto del sector, o sea, que no vale, no es lo mismo hacer un gemelo digital de un motor que de un ser humano. Y esto todavía no hay respuesta, pero bueno, a mí me consta, por lo que te digo, por los proyectos que hacemos para ellos, me consta que sí que se están activando en este sentido. Y luego, por otro lado, también te diría que no van a estar peor orientados por el hecho de que ese trabajo del futuro que se le está recomendando ahora mismo no tenga una formación 100% que encaje, porque al final sí que van a ser niños que van a estar orientados en lo que se le da bien, en algo de futuro, y luego ellos, a medida que vayan avanzando en la carrera, como mínimo ya tienen esa ventana abierta de saber dónde están esas posiciones que se demandan y no se queden en lo de siempre, ¿no?
Porque es que incluso en el desarrollo del software hay profesiones que están desapareciendo con la inteligencia artificial, que es que nos pensamos que hay cosas que son intocables y no. Hace 3 años, en el informe del World Economic Forum de los trabajos del futuro, que es como la Biblia en esto, por ejemplo, los diseñadores gráficos era un trabajo como todavía boyante y de repente en solo 2 años ha empezado a convertirse en un trabajo que desaparece rápidamente en algunas cosas. Solo en 2 años ha cambiado la perspectiva de una profesión. Nosotros te diré que somos la única plataforma de orientación que somos job-centric, porque normalmente todas las plataformas de orientación te dicen qué estudiar. Y es que no puedo estar más de acuerdo contigo, porque es que no es un fin en sí mismo el que estudiar, al final es un camino a través del cual tú te vas a orientar hacia un futuro. Y llegas al trabajo y empiezas a aprender otra vez. Y bueno, Claro, y del trabajo te vienen luego distintas opciones no es una carrera solo, ¿verdad? Sino que son varias opciones a las que puedes llegar a ese trabajo. claro, ¿vale? ponemos O sea, un puedes trabajo llegar y te sale, por ejemplo, grado en estadística en empresa, pero también te sale el de Business Analytics. o un FP, o sea, te o salen el de los gestión MOOCs, de negocios basada en datos. te Como salen como más diciendo, cosas. esto es lo de menos, ¿no? O sea, estas son las carreras que responden. Por eso hablábamos de lo del Leonardo. Leonardo, beta permanente, que están siempre en pruebas, siempre aprendiendo, siempre. La orientación al final es un proceso. O sea, por eso te decía, bueno, es que ni siquiera. Yo muchas veces cuando presento la plataforma siempre está el cerebrito de la reunión, es decir, el ser racional de la reunión, que me dice cuál es vuestro KPI, cómo identificáis si habéis acertado. Si es que la orientación no es acertar o no acertar. O sea, la orientación es orientar, autoconocimiento. es guiar, es abrir la mirada de los chicos que por más que sean nativos digitales no tienen ni idea de tecnología, pero es que esto es así. O sea, todos esos procesos tienen un objetivo pedagógico de que vayan aprendiendo cómo va a ser el mercado laboral en el que van a tener que estar, que vayan acostumbrándose a esta incertidumbre, a este cambio, porque es verdad que los niños, no quiero caer en lugares comunes, pero además de más inmaduros, hoy en día se frustran más rápidamente, pero es algo normal, porque como han crecido en esta cultura de la gratificación inmediata y del scroll infinito y de estar continuamente con el cerebro pum, pum, impulso, estímulo, les cuesta mucho tomar decisiones. Entonces, cuando hay una gratificación postergada, es como que se frustran. Entonces, claro, es que en el mercado laboral en el que van a estar, es que no te cuento la de leche que se van a dar estos niños de esta generación, porque es que el mercado laboral va a ser lo contrario. Va a ser que antes sí que había muchas menos carreras que estudiar, menos profesiones a las que dedicarte y sí que había mucha menos flexibilidad para encajar en lo tuyo. Ahora es que es muchísimo más fácil. Entonces, por eso yo creo que es muy importante. Veces, si te acuerdas, tomabas la decisión de lo que quieres estudiar por la nota que te había la selectividad. Decías, he sacado un 5, pues, o ciencias políticas o sociología. No había, digamos, ¿no? Este preguntarte de qué hace un sociólogo, qué hace. Era por la nota del examen, ¿no? Que ahora es cierto que hay muchísimas más titulaciones relacionadas. De hecho, en la plataforma, cuando los que tengáis hijos que hayan hecho la prueba, si os metéis y os salen las recomendaciones de los grados, tú te metes y entonces te salen los grados con las notas de corte y luego abajo te pone titulaciones relacionadas, por si no te diera. Cosas que tienen que ver, ¿no? Lo que decíamos ahora, pues Business Analytics, no te da pues una estadística de empresa o una gestión empresarial basada en datos. Entonces, y a lo mejor la nota no te da en Madrid, pero justo tienes una prima que vive en Murcia y dices, pues en Murcia sí. Vale, o sea, que te da las opciones de no solo está centrada en Madrid, sino en... Y hay distrito único. En mi época había sí, pero ahora te puedes desplazar, bueno, hay varias opciones. Pero no, pero la nota de corte sí, claro que está ahí. Pregúntaselo a los que quieren ser médicos. Sí, ¿no? Que pobrecillos míos. Que hay niños que tienen una media de 10 sobre 10, y están en una lista de espera, esto es de verdad real porque es que mi sobrina está en el tema, y están en el número 700 en algunas universidades privadas de medicina, no te digo la pública. Sí, hay nota de corte. O sea, que habiendo tantísimas opciones, aún así hay algunas. Por eso también esto es muy bueno hacerlo en primero, porque se le da la oportunidad a los chicos de que se enfoquen en las asignaturas que le van a ponderar el doble en la selectividad y puedan optar a una mayor nota de corte también. Porque si las haces al final de segundo, ya
ya vale, te alivia la toma de decisión, pero no tienes Mm. todo este tiempo por delante. Si quieren optar por una universidad extranjera, Claro. por ejemplo, ahora a Holanda, que van muchos alumnos, tú puedes optar, ¿no?, de cuáles son las asignaturas que el año que viene tengo que hacer mejor, ¿sabes? Tienes como un año para hacerte el recorrido. Los alumnos que hacen el bachillerato nacional, cuando terminan el bachillerato nacional, hacen la selectividad, que este año es la prueba nueva, y esa es la nota de corte. Entonces, la Comunidad de Madrid ya ha publicado, por ejemplo, las notas de corte del año pasado, entonces, que son con esas con las que utilizamos. Pues quiero estudiar Administración de Empresas Autónomas, pues tienes que sacar tanto. Y eso es así. Los alumnos que van por bachillerato internacional, ellos no hacen la EBAU, ¿vale? Ellos hacen sus 2 años de bachillerato, hacen sus trabajos, sus evaluaciones internas, su monografía, y luego esa nota se convalida, ¿vale? Entonces, con esa nota que les den, pues pueden optar a las distintas universidades, pero no hace falta, puede ser privadas y públicas, pero no hace falta que hagan la selectividad. A ver, hablar de futuro siempre lleva intrínseca una grandísima incertidumbre. Entonces, puedes tener algunas ideas. Yo siempre digo que siempre es mejor tener alguna idea de cómo va a ser el futuro que obviar el futuro, porque te vas a equivocar muchísimo menos, ¿no? Entonces, es verdad, el ejemplo que te ponía ahora, ¿no?, de que en la edición del informe del World Economic Forum del 23, que es que fue antes de ayer, había algunas profesiones que seguían apareciendo como que crecían y de repente lo han metido en la categoría del job decline en solo 2 años, ¿no? Entonces, esto puede pasar. También es verdad que esas profesiones, en cuanto le metes la parte de tecnología, sí que es verdad que se contratan menos personas, pero se contratan las que además de esa profesión sepan de cómo sacarle partido con la inteligencia artificial. Entonces, ese perfil justo sería el robot proof. Pues el diseñador que además utiliza muy bien la inteligencia artificial generativa, o el desarrollador de software que además utiliza la inteligencia generativa para desarrollar código, o que de repente deriva a una algoritmia de computación cuántica para el futuro. Entonces, siempre hay un componente enorme de incertidumbre, pero también hay que pensar un poco en el decalaje de los chicos. Una cosa es que algo vaya a lo mejor a desaparecer dentro de 10 años, otra cosa es que vaya a desaparecer dentro de 4, y también a qué nivel, ¿no? Pero vamos, normalmente, o sea, lo que está claro, todas las actividades que tienen que ver con la rutina, eso ya está clarísimo, que desaparece. Y luego el ejemplo que os ponía del estudio este de consultoría, que me parece súper revelador, al final lo que te dice es que cuando tú eres un ser humano que has aprendido a resolver problemas complejos conectando puntos de entidades muy diferentes, ¿no?, lo que se llama pues, la información desestructurada y demás, cuando tú eres capaz de hacer eso, puedes resolver problemas mejor que un ChatGPT de ahora mismo. Digo de ahora mismo porque a lo mejor dentro de 4 años ya no, ahora mismo sí. Está normalizando mucho que la vida no empieza y acaba en la FP. O sea, por ejemplo, uno de los mejores amigos de mi hijo, porque te digo, el mejor amigo es del liceo también, pero uno de los mejores amigos hizo una FP en automoción porque pasó una adolescencia muy complicada y, bueno, y se metió en la FP ya como un regalo porque no quería estudiar. Acabó la FP, se metió en el grado de automoción porque le convalidaba casi la mitad de la carrera, no entera, pero casi. Y acabando la carrera en el grado de automoción, se metió en un doble grado. Y ahora mismo está acabando el doble grado de Ingeniería Mecánica y de Automoción. Yo que empezó con una FP. O sea, que esto también se está normalizando cada vez más, que hay veces que por temas pues es una puerta de entrada y muchas veces que los chicos en esa edad tienen los intereses muy bajitos todos. Sí. Tú lo ves, que los tienen muy bajitos porque es que les pueden pasar 1000 cosas, que no es que sean capaces, es que a lo mejor tienen un problema enorme o en su casa tal, o están medio depre porque cual, y a lo mejor encuentran algo, se encuentran útiles y de repente empiezan a encontrarle sentido a algo, pin, 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 y empiezan a motivarse y van a más, y esto es maravilloso. Y luego que la FP también está, tampoco va rápida, pero tiene cursos de especialización que es como el minor que tú decías, pues hay hasta cursos de especialización para la industria aeroespacial en la FP, que no es todo algo así, o sea que no todo es el maestro fallero
que no pasa nada, pero que hay cosas, joder, de industrias que están creciendo muchísimo. Hay muchos niños, por ejemplo, que están profundamente desorientados y a estos niños sí que hay que cogerles de la manita y guiarles, sí que es bueno hacerlo porque lo necesitan. Niños, por ejemplo, que tienen las capacidades altas y que su máximo defecto es que les interesan muchas cosas, les gustan muchas cosas y así no se equivocan, claro, estos niños tienen un salvavidas ya que hay muchos otros que no tienen. Y luego, también es verdad que no todo el mundo tiene una vocación. O sea, una vocación entendida como una llamada inapelable que alguien tiene, a lo que tiene que dedicarse porque si no, no eres feliz, eso es una vocación, pero eso está reservado a unos cuantos afortunados. La mayor parte de la gente lo que tienen son simples intereses, que no es una vocación. No todo el mundo, o sea, cuando tú dices yo no he encontrado todavía mi vocación, es que no la tienes por qué tener. Muy probablemente no la tengas. Porque si no, es que tú no encuentras tu vocación, es que la vocación te encuentra a ti. Porque es algo, es esa llamada, ¿no? Pues al final la orientación, pues mira, afortunadamente en los coles lo personalizan aún más allá del informe, personalizan la atención porque conocen muchas más cosas y es verdad que cada uno demanda un grado pues el otro día hablaba con un padre, ¿no? Y me decía, ¿hasta qué punto puede influir en los...? Y yo le decía, hombre, pues depende de cómo sea tu hijo, porque claro, si tú tienes un hijo que te ha dicho durante 3 años que no quiere estudiar nada y que nunca en la vida va a querer estudiar algo, pues tendrás que influirle. A un niño que tú ves, de estos que tú ya le ves de pequeño, que se va a buscar la vida que ni te cuento, pues te preocupas menos, influyes menos. Es que esto cada uno en su casa tiene un mundo, pero para mí lo importante es eso, es que responda eso. Ya tu pregunta, perdona que no te he respondido, es un poco lo que le decía a él, que a pesar de que todos sabemos que el mundo va a cambiar muy rápido y los que nos dedicamos a esto más conscientes somos, porque lo vemos en el día a día, siempre es mejor guiar con esa pequeña luz que no te llega hasta allí, pero te llega hasta aquí, siempre es mejor eso que hacerlo a ciegas o peor aún, anclado en el pasado, porque hay muchos padres que sin quererlo desorientan. Sin quererlo, ¿por qué? Porque su imaginario es el de la España de 1980, con suerte, 80. Y sin saberlo y sin ser conscientes desorientan, porque no, haz esto, que esto es para toda la vida. Y dice, bueno, pero es que espérate que el mundo ha cambiado, que no veas. Entonces siempre es mejor, a pesar de que todo cambia, siempre es mejor tener una pequeña clave de futuro que como mínimo te dé una luz a 5 años, a 10 años. Sí. Y independientemente del trabajo en concreto, que vuestros hijos empiecen a ver y a entender, oye, un blockchain, una trazabilidad de órganos. Ah, pues de eso no hemos hablado nunca, ¿eso qué es? Y que ya empiecen a curiosear por aquí, o un exoesqueleto, o un gemelo digital, o un lingüista computacional, y empiezan no sé, a sacar el periscopio por otras cositas que van mucho más allá del influencer, del abogado, del ingeniero industrial y de ADE. Bajo mi punto de vista no hay una mayor o menor empleabilidad en función del bachillerato que hagas. Sí que sé que hay muchos chicos que se meten en el bachillerato internacional y no deberían haberse metido. Y al revés. Entonces depende más del perfil. De cómo estudian. Es claro, la clave. O sea, perfiles que se mueven más en... Sigue siendo singular, tiene que ser algo en función de... No es lo mismo cómo estudia tu hija a cómo estudia su hijo. No estudian igual, son diferentes. Entonces tenemos que buscar y acompañarles en dónde van a tener más éxito, dónde van a sacar mejor nota. Entonces ahí es donde tenemos que movernos. No es ni uno mejor ni otro peor. No, es como el ejemplo que te ponía antes de la abstracción, por ejemplo, la abstracción alta y baja. Pues si tú pones a un niño con la abstracción muy baja a conceptualizar, puede tener un IQ de 130 que le va a costar una barbaridad. Y dice, ¿pero es mejor o peor? No, es que este niño tiene que estar aquí y este tiene que estar aquí. Porque los tipos de pensamiento definen mucho, la personalidad, las actitudes cognitivas un poco también, pero sobre todo personalidad, ¿no? y el tipo de pensamiento. Yo creo que es lo que más afecta. Pero empleabilidad, la misma.
Hombre, luego pues esa misma personalidad, pues unos chicos estarán culturalmente, harán más fit en una empresa, en un tipo de compañía, que en otra. Pero no por empleabilidad, sino por cultura igual, ¿no? Hay muchas veces que se hacen visitas a empresas, las coles y tal, hacen visitas a empresas. Y yo siempre digo, a ver, siempre suma, pero ojo, porque a lo mejor un niño de esta edad pasa media hora en Google, que yo conozco las oficinas perfectamente, y le va a encantar trabajar en Google. En cambio, se va a ir a la ESA y a lo mejor va a ver un hangar con 3 motores asquerosos, feos, tal, y va a decir, ¡qué horror! O a lo mejor va a entrar en una oficina, en un Inditex, pero justamente en un ala de un edificio, de una planta donde hay gente trabajando muy callada delante de un ordenador, y va a decir, ¡qué rollo de empresa! Pero alma cándida, esto no es Inditex. Entonces, hay muchas veces que genera un sesgo tan grande que digo, ojo, cuidado con las visitas a empresas. De hecho, para mí es un error elegir el qué estudiar sobre la empresa, porque la carrera que encaja con Google, esa carrera la puede desarrollar una persona que no encaja en Google y sí en otra empresa. O sea, es que no tiene... Hay niños que tienen la sensibilidad alta, que quiere decir que toman decisiones basadas en criterios estéticos o personales, y niños que tienen la sensibilidad baja. Entonces, ¿qué pasa? Que un niño a lo mejor, como tú bien dices, se mete en un bufete de abogados ideal, con un proyecto de interiorismo humanísimo, y entonces le va a encantar hacer derecho, es que es una gilipollez. Y en cambio otro, como no le llama nada, porque lo que ve, si es bonito o no, se la refanfinfla, porque él está a lo que es defender a la gente y tal. Entonces, por eso te digo que depende del niño, le va a entrar bien, directamente no le va a entrar. O sea, por eso que yo para orientar en estas edades me quedaría aquí, que ya bastante es. Ahora en tercero se les va a dar una charla a los chicos y luego a vosotros para explicaros un poco las opciones que hay, porque antiguamente no, pero ahora desde hace 2 años, este va a ser, de vuestros hijos va a ser el tercero, que ya van a elegir asignaturas. Entonces va a haber niños que van a continuar con biología, con física y química y con matemáticas de ciencias, y hay otros que van a pasar por otra rama que se llama profesional, que van a dejar la biología, van a dejar la física y química, van a hacer unas matemáticas orientadas a las ciencias sociales, van a elegir economía y van a elegir formación profesional, que es la asignatura que tenemos el honor de dar nosotras, que es un poco una mezcla de cosas de empresa, de antropología y sociología. Pero eso ya lo explicaremos. Pues sale elegida como asignatura favorita un montón en este cole. ¿La das tú? La damos nosotras. Ah, sí. Pues sale un montón, ¿eh? Te lo comenté, también, ¿no? Una vez. Que... Sí, pero también da Paco psicología y yo creo que también es por eso. Es que nos llamó la atención porque, fíjate, pueden escoger 2 asignaturas, que yo qué sé, historia y artes escénicas, no sé qué, química, física, y de repente muchos niños orientación profesional como asignatura. Y decíamos, joder, pues lo tiene que hacer bien, porque vamos, si no es como la típica asignatura que no puede ser favorita. El darla, sí. Hombre, fíjate, sí. Total, bueno, como el jefe. Sí. Eso pasa en tercero y luego ya en cuarto, claro. Los niños que han decidido esta segunda opción que os explicaba, que han dejado la física y la química, la biología, pues hombre, coger un bachillerato de ciencias por ley podrían, pero... O sea, les cuesta más. Ya es muy complicado, si está un año sin ver física y química y sin ver biología, meterte claro, no tiene como mucho sentido. Entonces, eso directamente suelen tirar hacia ciencias sociales, ¿vale? Hacia el bachillerato de ciencias sociales. El patrón que yo sí que veo muchísimo, sobre todo en estos últimos años, porque nosotros llevamos como 6 años, es niños 80% empresarial que están en el tecnológico. Y entonces hay veces que no está mal tirado porque hay cada vez más grados que son, por ejemplo, de gestión de ingeniería, economía e ingeniería, o sea, ingeniería y empresa. O sea, o, por ejemplo, trabajos que tienen que ver con las operaciones, los procesos, ingenierías que son como más de empresa, ¿no? Entonces ahí sí, pero luego ves a otros que son, o sea, gestión empresarial puro y duro y están en el bachillerato tecnológico. O muchos chicos, también lo vemos muchísimo, que son 80, no digo 100% porque eso es, bueno, apenas sucede, pero 80% empresarial y que quieren coger el bachillerato tecnológico y que declaran querer ser
ingeniero físico. Por un lado está el perfil por sus capacidades cognitivas, pues hay niños que tienen la inteligencia fluida por encima de la media. La inteligencia fluida, que es la típica inteligencia del ingeniero, es la combinación de la aptitud del razonamiento. No, ahora no, esto es algo, esto es ciencia, o sea, esto no son las inteligencias múltiples ni guarrerías de esas. Esto es cómo se mide las aptitudes cognitivas, que no se le llaman inteligencias además, y que tienen total validez psicométrica. Y es la combinación de la aptitud de razonamiento y la aptitud numérica. ¿Por qué? Porque son personas que se les da muy bien resolver problemas que se encuentran por primera vez. Entonces, por eso se le dice que es la típica inteligencia del ingeniero. Entonces, eso es un perfil. Pero que hay que en nuestro cole, por ejemplo, serían las personas que son capaces de resolver los problemas de matemáticas de patrones. Eso está relacionado con lo que está diciendo ella. Pero vamos, que hay muchos chicos que están haciendo un grado en ADE y tienen la inteligencia fluida alta, que no quiere decir, pero sí que normalmente... Sí, no, pero eso son capacidades, pero luego está la personalidad. La personalidad, pues lo que te decía antes, de la abstracción, por ejemplo, o la sensibilidad, esas cosas también influyen. No es lo mismo ser matemático aplicado que matemático teórico, y depende de tu tipo de pensamiento, aunque tengas la misma inteligencia, se te va a dar mejor una cosa que otra. Y luego están los intereses, por eso estas tres cosas, por eso cuando yo hablo como de un ADN es porque al final mides muchas cosas y vas compensando unas con otras. Hay veces que un rasgo de personalidad te puede compensar una aptitud cognitiva que la tienes más baja, o hay veces que un interés profesional te puede compensar una aptitud cognitiva que tienes más... O sea, entonces el algoritmo nuestro lo que hace es compensarlo todo, y eso es lo que hace el perfil. Al final estas cosas se miden en escala 1-100, son 50 dimensiones, entonces la probabilidad de coincidir un niño y otro es muy diferente. Pero en lo que se refiere al test que se hace aquí, ¿cómo se determina? Pues hombre, porque a un niño que lo que le gusta todo el rato es ver vídeos de ciencia en YouTube, pilotar drones, estar con el ordenador, pues obviamente cuando la mayoría de sus intereses tienen que ver con esto, hombre, pues es un niño que va más para el bachillerato este. Y si es un niño que los intereses que tiene son, pues por ejemplo, hacer cosas de negociación, de persuasión, vender. Esos niños que de repente se ponen con 15 años y te venden no sé qué, no sé cuánto. Lo de acertar es que, o sea, acertar es estar, es que tu yo en el presente y tu yo en el futuro estén cómodos, tanto económicamente como emocionalmente, en la tarea que desempeñan, no en el trabajo que están ni en la empresa en la que están, sino haciendo la tarea que desarrollan, que están cómodos, ¿no? Que económicamente están cómodos y que ellos se sienten cómodos emocionalmente con esas tareas que desempeñan. Eso para mí es acertar. No es que exactamente vuestro hijo dentro de 7 años y medio esté desempeñando exactamente el trabajo de experto en Digital Twins para Smart Cities, ¿sabes? Pero es verdad que si ven estas cosas ahora, pues van a tener más probabilidad de que la universidad que escojan esté un poquito más por estos derroteros que no por esos libros, esos listados del Job Decline del World Economic Forum, que es lo que no queremos. Así que nada, a vuestra disposición, mucho ánimo con vuestros niños.